Estamos siempre con el corazón agradecidos al Señor, con gozo sirviéndole al Señor y alabando al Señor por la vida de cada uno de ustedes que están procurando ser fieles al Señor Jesucristo. Este domingo 20 de junio de 2021 les saludo con 3 versículos que se encuentran en la primera carta de Corintios, capítulo 16, desde el 22 hasta el 24, y dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Amén. Muy bien, el tema de hoy tiene por título El poder del Evangelio del Reino, y está tomado y vamos a estar alrededor de esos 2 versículos del capítulo 11, ¿sí? Versículos 4 al 6, y dice la escritura así: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Palabras de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hoy en día, la iglesia que lleva el nombre de Jesucristo no está demostrando el poder, ni la autoridad, ni la unción testificada por Jesús en sus enseñanzas, en su predicación y en su ministración. Lejos estamos de representar como discípulos al Señor Jesucristo, el cual nos llamó, nos instruyó, nos enseñó, nos adiestró y nos capacitó con su poder a través de la persona del Espíritu Santo, y nos dio su autoridad por la fe en el nombre de Jesús, habilitándonos y equipándonos para echar fuera demonios, sanar enfermedades y dolencias y predicar el evangelio del reino para salvación y vida eterna. Nuestra misión y servicio a Jesús es pobre y miserable. Es tiempo de cambiar y, como verdaderos discípulos, demostrar a este mundo incrédulo lo que nuestra palabra y nuestra predicación es, con demostración del Espíritu Santo y de poder de Dios, y con plena autoridad por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Veamos de lo que vengo afirmando. La primera inciso sería poder, autoridad y misión. Démosle otra aplicación al capítulo 9 de Lucas, versículos 1 y 2. Vámonos hasta allá para que volvamos a leer y démosle esa aplicación como hemos hecho en este evangelio tan profundo. Y dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este es la autoridad delegada, el poder delegado y entregado, y la autoridad entregada para establecer el Señor una administración sobre demonios y sobre las enfermedades, y la misión: predicar el reino de Dios y sanar enfermedades. Esto es lo que vamos a estar viendo, y estoy afirmando que necesitamos ese poder de Dios, necesitamos esa autoridad que nos ha sido dada, y necesitamos cumplir la misión, el envío que el Señor nos ha dado de predicar el reino de Dios. Hoy no se está haciendo eso, no hay poder, no hay ejercicio de autoridad, y la misión no está siendo predicar el reino de Dios, sino está haciendo predicar su reino, las personas, y buscar el agrado del pueblo, y buscar también el agrado a veces de las autoridades, pero menos el agrado del Señor. Y la misión no está siendo cumplida, el envío no está siendo cumplido, de tal manera que es un acto de miseria y de vergüenza de aquellos que nos decimos cristianos, discípulos del Señor, y aún discípulos y siervos del Señor. Vamos a mirar también, conforme a lo que vengo hablando, la unción de Jesús. Esto ya lo hemos visto, pero vamos otra vez a mirar como una aplicación para nosotros
y como un deseo de tender a ello para que el poder del evangelio del reino sea manifestado. Y regresamos a Lucas 4, 18 y 19, muy conocido, y que hay toda una predicación que usted puede buscar de estas siete cosas perfectas que trae la unción del Señor sobre nosotros, y que esto también fue sobre el Señor Jesucristo primeramente. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, debe estar sobre nosotros y venir a ser ungidos con el otorgamiento de la persona del Espíritu Santo y el poder de Dios. ¿Con qué propósito? Para dar buenas nuevas a los pobres, también con una misión. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Todos estos son propósitos que se tienen que cumplir en un envío, y es a causa de la unción, en este caso directamente señalada en Jesucristo, para darle con toda categoría el título de Mesías, porque Mesías en hebreo, Meshá, es ungido, o el título de Cristo, que también en griego significa ungido. Él es el ungido de Dios, Él es el ungido como el unigénito Hijo de Dios. Ahora vamos nosotros a Primera de Corintios para que tengamos otra bendición conforme a esta palabra. Primera de Corintios capítulo 2 y 3, ahora dirigida a nosotros, y dámosle otra aplicación hasta el versículo 5, y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto que he dicho varias veces, no está habiendo temor y temblor en los que nos decimos discípulos del Señor y que también somos siervos del Señor, no solo congregantes. Y dice ahí: y ni mi palabra, fíjese bien, lo que hablamos, lo que decimos, ni mi predicación, es decir, el extendimiento del reino de Dios y del evangelio de Cristo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Dónde está esto? Versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lamentablemente, la fe que hoy está teniendo los que se dicen santos, los que se dicen discípulos del Señor, sean siervos o sean santos, es muy deficiente, porque no está fundada en demostración del Espíritu y en el poder de Dios. Está fundada en otras cosas, sí, pero esto está llevando a un pueblo que duda, a un pueblo lleno de incertidumbres, a un pueblo incrédulo, a un pueblo tibio, y que también, lamentablemente, en vista de ello, no acepta que el poder de Dios pueda manifestarse, porque quisiera, esto especialmente los que son siervos y se dicen discípulos de Jesucristo, controlar el poder de Dios. ¿Quién podrá controlar el poder de Dios? Pues Dios mismo. No somos nosotros, y ninguno de nosotros podrá controlar el poder de Dios, porque el Señor hace obras y operaciones extrañas y nosotros no las llegamos a entender, ni las entenderemos nunca, porque Él es Dios y Él es el que tiene el control del poder en su mano. Dice allá en sus últimos días de la vida, en su mano está la fuerza y el poder, y en su mano el dar poder a muchos y a ser grande. Ese es el Señor y no nosotros. Vamos a ver ahora, hablando de la unción, que nosotros hemos recibido la unción como Jesús. No somos nosotros el Mesías, pero el Señor nos ha dejado este regalo, este otorgamiento, y hemos recibido la unción como Jesús. Si no la ejercemos, pues eso es cuestión que cada uno no está teniendo fe, no está creyendo en esta promesa,
y nos está fortaleciendo en la fe como lo hizo Abraham. Fortalezcámonos en la fe y vamos allá a mirar que el pueblo de Dios, los discípulos del Señor, hemos recibido esa unción como Jesús. Primera de Juan 2, 20 y 27, pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción del Santo, ¿a qué se refiere? Es la unción, el otorgamiento del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y aquí está Santo con mayúsculas y se refiere a la persona de Dios. Y conocéis todas las cosas, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, permanece en ti. Yo estoy procurando que permanezca en mí, pero permanece en ti. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahí andan buscando qué encontrar para predicar en internet y predican cada barbaridad, que no están dejando que la unción les enseñe. Pero el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, Él tiene la función de enseñarnos y recordarnos todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Entonces, la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él, permanecer en Cristo y en el Espíritu de Cristo. Estamos hablando de que nosotros hemos recibido la unción como Jesús. Vamos a segunda carta de los Corintios, capítulo 1 y versículos 21 y 22. Vamos hasta allá y vamos a mirar estas palabras, esta promesa contundente. ¿Dónde está esto aconteciendo en la iglesia de Jesucristo? Hoy tenemos que anhelarlo. Dije, segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Esta es la promesa del Padre que Jesucristo pidió. Y que, ¿cuál era la promesa? Que no nos dejaría huérfanos y que nos daría otro Consolador, el Espíritu Santo. Ahora seguimos leyendo el versículo 22, el cual también nos ha sellado, como nos ha sellado Dios y nos ha dado las arras de ¿quién? De la persona del Espíritu en nuestros corazones. Entonces ahí está claro que nosotros también hemos recibido la unción. No somos el Mesías, pero somos discípulos del Mesías. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos ungidos en pequeño, pero eso no significa deterioro de la persona del Espíritu Santo y del poder de Dios, sino que necesitamos tener esa fe y tener esa confianza para que la unción en nosotros opere como debía de operar. Vamos a seguir viendo, analizando todo lo que cité al principio de este mensaje. Ahora, fíjense bien, la autoridad en la doctrina, en la palabra comunicada y sobre los espíritus inmundos viene por causa de nuestro Señor Jesucristo y está dada ahí en el nombre precioso de Cristo Jesús. Vamos pues a Lucas capítulo 4 y regresamos allá, versículos 31 y 32 y 36. Entonces vamos hasta allá, Lucas 4, versículos 31 y 32, y dice la escritura así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Por cierto que teniendo la oposición que usted ve arriba en Nazaret, Jesús se cambió de esa ciudad a la ciudad de Capernaum, y después Capernaum fue la ciudad donde el Señor Jesucristo habitó como Hijo del Hombre. Bueno, vamos a ver, descendió Jesús a Capernaum, la ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Hoy nosotros necesitamos, ¿sí?, autoridad en la palabra, autoridad en la enseñanza, o sea, en la doctrina, ¿sí?, autoridad en esa palabra comunicada.
Eso solo viene cuando nosotros nos mantenemos en la palabra enseñada por Jesucristo, en el Evangelio enseñado por Jesucristo, y nos mantenemos en la autoridad recibida de parte del Señor Jesucristo para que nosotros prediquemos ese Evangelio del reino con poder. Seguimos ahora al versículo 36 y dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esto? O sea, qué autoridad. Y Dios quiera que cuando estemos predicando algunos puedan decir: ¿qué palabra es esta? No nuestra palabra, sino la palabra del Evangelio del Reino, la palabra del Señor Jesucristo, la doctrina y la enseñanza de Jesucristo. Vuelvo a leer: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Indudablemente que aquí el texto se está hablando de esa palabra de autoridad y para echar fuera espíritus inmundos y para que estos salgan. ¿Qué está pasando? Estamos teniendo autoridad en la palabra comunicada, en la palabra hablada y sobre los espíritus inmundos. Qué triste, esto ya no es la costumbre de la iglesia, ni está siendo la manera de vivir de los siervos. Lo hemos venido enseñando y estamos insistiendo. Y algunos dirán: ¿por qué insisten? Pues porque si usted lee el Evangelio de Mateo y de Marcos y de Lucas, esto es lo que Cristo vivió, esto es lo que Cristo hizo, y lo vamos a dejar más adelante comprobado cuando lleguemos al macizo, que estamos hablando del poder del Evangelio del Reino en Mateo 11, 4 al 6, cuando lo hemos de explicar. Bien, vamos ahora a 1 Corintios 2, 3 y 5, y estamos hasta allá, y ahora vamos a tomar la parte de arriba de 1 Corintios, capítulo 2, versículos 3 al 5, y dice ahí: y estuve entre vosotros. Bueno, ya lo habíamos leído, y es nada más para confirmar lo que venimos hablando allá acerca de la unción, y ya esto lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. Y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿sí? Y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, una palabra comunicada muy especial que hoy estamos teniendo en este caso, y que está siendo de gran bendición. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Gracias por ello. Ahora vamos a ver otro punto más. Lo que Cristo puede hacer por medio de ti cuando te llama, cuando te instruye, cuando te enseña, cuando te adiestra, cuando te capacita con el poder del Espíritu de Dios. Vamos a ver la experiencia de este hombre que fue cambiado por las manifestaciones extraordinarias con demostración de espíritu y de poder dadas por Jesucristo, y las apariciones que trajeron un cambio a la vida de este hombre que llevó por nombre primero Saulo, y que después fue cambiado su nombre a Pablo. Vamos hasta allá a Romanos capítulo 15, versículos 18 al 19. Leamos lo que dice este hombre testificando. Dice así, estamos leyendo Romanos 15, 18 y 19. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en ti y por medio de ti? Es Cristo es el que lo ha hecho, según esta palabra. Vuelvo a repetirla. Estoy leyendo Romanos 15, 18 y 19. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Es lo que la obra de Cristo en nosotros, y es la obra del ungido, del Hijo de Dios, del Mesías en nosotros. Vamos a ver el versículo 19 que trae el concentrado. Con potencia de señales y prodigios. Es decir, con fuerza
de señales y prodigios. Acuérdense que la señal es una marca, una prenda divina, ¿verdad? Acuérdense que los prodigios son el rompimiento de las leyes sobrenaturales y son puestas por encima las leyes espirituales dadas por el soberano que tiene toda autoridad y todo poder. Este es Jesucristo. Voy a volver a leer: con potencia de señales. ¿Cuáles son las señales? Echar fuera demonios, sanar enfermos, beber cosa mortífera que no nos haga daño, tomar en las manos serpientes, y todo esto son señales que el Señor ha dado. También Jesucristo dijo que les iba a dar la señal de Jonás, de iba a estar 3 días y 3 noches. Estas son señales, son marcas y prendas que dejan claro la intervención, la autenticidad divina en las cosas que nosotros estamos haciendo. No como Jesucristo les dijo: yo no echo los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, sino por el Espíritu Santo es que he hecho fuera los demonios, y en su nombre. Ahora vemos, ¿verdad?, los prodigios, como cuando el Señor Jesús, ya lo estudiamos, les dijo: no teman, y él paró la tormenta que había. También más adelante, si es posible, lo comentaremos, cuando él vino caminando sobre el mar, sobre las aguas. Todos estos hechos son prodigios de parte del Señor. Seguimos leyendo y vuelvo a tomar el Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios, fíjese bien, en el poder, dice aquí, del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo, y más adelante lo leeremos, dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está el poder del Evangelio del Reino? En el poder del Espíritu Santo. Es necesario, como hemos estado diciendo, volver a relacionarnos con la persona del Espíritu Santo. Por eso leímos ahí en 1 Corintios 2, 3 y 5, amado hermano, que nosotros estamos viendo en esta hora cómo es necesario la demostración del Espíritu y del poder de Dios, ¿sí? Ahora estamos viendo aquí el versículo 19, volvemos a leer: en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es el poder del Evangelio de Cristo, es el poder del Evangelio del reino. Él es el poder del Evangelio del reino de Dios, como leímos allá en Lucas 9, 1 y 2. Estamos en esta hora claros, estamos en esta hora bien claros. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Vamos a ver ahora, para confirmar esto. Nos dio entonces autoridad en su nombre el Señor Jesús, habilitándonos y equipándonos, como venimos diciendo. ¿Para qué? Como hace rato lo cité, para señales, porque aquí dice que Pablo hizo con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está esto? Aunque muchos no lo den por aceptado, ese es problema, porque ahora vemos que está dado también en otros textos de la Biblia, y entonces esto quede comprobado. Y dice ahí Marcos 16, 17, 18, y estas señales, marca y prenda, que dan autenticidad de la intervención divina, del poder del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu Santo, y que trae demostración del Espíritu y de poder. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees? ¿Tienes fe? Aumenta tu fe. En mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales.
en los años 70. Esto fue una revelación tremenda, y los que fuimos bautizados con Espíritu Santo y poder, y que recibimos la unción del Santo, vimos con maravilla, creyendo esta palabra, que poníamos las manos sobre los enfermos y estos sanaban, muchas veces instantáneamente. Esto le pasó a aquella hermana que una vez diciéndonos: necesito que vengan a ministrar aquí a un hospital a una persona que trae una llaga en las piernas, y le dijimos: ten fe, cree, pon tus manos sobre esas llagas. Ya dices que la persona ya huele aún con un olor desagradable, pero voy a hacerlo. Fue y puso las manos, y recordamos que aquella hermana volvió con gozo diciendo: ¿sabe qué? Ahora esta persona ya no tiene la llaga, fue sanada por la imposición de las manos. Hoy, en vista de la pandemia, no podemos hacer esto directamente, pero usted lo puede hacer en su propio cuerpo, y usted puede creer que la mano del Espíritu Santo, la mano de Cristo, el Señor Jesucristo, extendiendo sobre ti, está trayendo esta señal. Vamos, pero esto es para nosotros y nosotros lo creemos. Y luego también nos dio autoridad para pedir. Vamos a regresar a algunas enseñanzas que ya hemos estado dando, y vamos allá a Juan 14, 13 y 14. Tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo para pedir. Abre tu boca y pide. Y dice la Escritura en el Evangelio de Juan 14, 13 y 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Crees esto? Yo lo creo. Son palabras de Jesucristo, y Él dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesucristo, lo hará. Lo hará, sí, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo, esto es, de Jesucristo, y del ejercicio de su nombre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oh, amado hermano, qué tremenda es esta palabra que nos habla del poder, de la autoridad, de la obra, que a través del nombre de Jesucristo es un nombre inefable, es un nombre que establece una majestad y que establece un dominio y una soberanía. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Juan 15, 16, más aquí adelantito: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Este es el escogimiento de Jesús a nosotros, los que somos discípulos y santos del Señor y queremos andar en la verdad. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oh, está hablando de fe en el nombre de Jesucristo. Ya no está, pero es como si estuviera a tu lado, es como si estuviera enfrente de tu rostro, mirando tus ojos y tú mirando los ojos de Él. Es esto lo que el Señor está haciendo, fortaleciendo nuestra fe. Capítulo 16 de Juan, versículos 23 y 24, y dice la Escritura: en aquel día no me preguntaréis nada. Palabras de Jesucristo: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Entonces, amado hermano, nos está hablando de una certeza, una seguridad. Ni vamos a preguntar, ¿sí? Hay aquí una aseveración: de cierto os digo, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Acá nosotros estábamos viendo, sí, que lo que pidiéremos en el nombre lo hará, y aquí lo dará. Nos está dando una certeza, una seguridad de que funciona el nombre de Jesús. Tenemos que tener fe y confianza. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Entonces son varias cosas que vemos aquí en Juan 14, que Él hará. En Juan 16, 23, pedir y nos lo dará. Y en Juan 16, 24, pedid y recibiréis, para que sea
el gozo cumplido en nosotros. Es que da alegría saber que funcionan las promesas del Señor y que son firmes, y muestra el nombre de Jesucristo también una fidelidad y el desarrollo de una confianza plena. Bien, vamos ahora a ver qué nos dice nuestro hermano Pablo, que era un experto en todo esto del evangelio, del poder, del evangelio, del reino con poder y con autoridad. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10, vamos hasta el final de esta carta, y dice ahí: por esto os escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. El Señor es el que te da autoridad. Es Cristo Jesús el que te da autoridad. Y vuelvo a leer la parte final de 2 de Corintios 13:10, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Nos da autoridad el Señor Jesús en su nombre, nos habilita y nos equipa para edificación. Y finalmente diríamos, la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de nuestro Cristo permanecen. Vamos allá hasta Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y dice la Escritura: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Entonces la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de Cristo permanecen. No es histórico, hoy permanecen, porque tenemos un Jesucristo, conforme a Hebreos 13:8, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos un Dios que no ha cambiado, es el mismo, sigue teniendo la misma naturaleza divina, la misma virtud en la manifestación de su poder y de toda su obra de maravillas, de milagros, de prodigios, de señales, y en esas obras y operaciones extrañas que hemos citado. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos y con esto terminaremos explicando. Busquemos y anhelemos ser discípulos de Jesús, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos de fe, llenos de gracia y de poder. Esto vino a manifestar ese gran avivamiento que hubo después de la partida de Jesucristo, cuando el Señor estableció su iglesia, y esta es la iglesia del principio. Algunos le llaman primitiva, pues yo diría del principio, y no primitiva, porque a veces pensamos en lo primitivo como algo atrasado, y aquí no hay nada de atrasado. Al contrario, vemos una iglesia como aquí estamos describiendo, llena de Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, llenos de gracia y de poder. Vamos a comprobar esto, y esto fue dado en aquellos discípulos del Señor. Y mire, esto estaba siendo manifestado en los diáconos que fueron nombrados, y que ellos ministraban entre las mesas y hablaban con la gente y les servían a las mesas. Pero también Dios los empezó a usar como evangelistas, y como en el caso de Esteban, como un gran predicador, y en una sola predicación dejó fincado un mensaje, una predicación modelo, y una predicación que tuvo demostración de Espíritu Santo y de poder. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos allá a Hechos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 5 y el versículo 8. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, mire bien, llenos de Espíritu Santo. O sea, para ser gente de buen testimonio hay que estar llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, ahora vamos a ver,
no solo lleno de Espíritu Santo, sabiduría, este era el testimonio, sino lleno de fe y confirma, y del Espíritu Santo. Y dice aquí a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélite de Antioquía. Y vámonos ahora hasta el versículo 8. Y Esteban, que fue de los nombrados, ¿verdad? Y que es el primero que lo levantaron como diácono, lleno de gracia. También estaban llenos porque el Espíritu Santo es espíritu de gracia y de poder, y porque se cumple la palabra. Y cuando haya venido, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8, la parte A. Entonces, y Esteban lleno de gracia y de poder, mire que cómo se demostraba el poder, hacía grandes prodigios, actos sobrenaturales y señales entre el pueblo. Esta es la vida que debe de tener un discípulo del Señor Jesucristo, que está manifestando el poder del Evangelio del reino de una forma clara. Vamos a dejar ahí y vamos a entrar. Ya dejamos explicado este primer punto acerca del cambio que Dios quiere en la iglesia que lleve el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver 3 acciones del Señor Jesús a seguir para seguir levantando discípulos verdaderos, precisamente para el mismo Señor Jesús. Entonces son 3: instruir, enseñar y predicar. ¿Sí? Y instruir, ¿qué? Bajo las Escrituras. Y enseñar, ¿qué? Bajo las Escrituras. Y predicar, ¿qué? El Evangelio del reino. Vamos allá y vamos a mirar, ¿sí?, esta instrucción. Vamos ahora a la segunda carta a Timoteo, porque algunos dicen, usted está usando las cartas, no solo los evangelios. Pues es que las cartas están llenas del Evangelio dado por Jesucristo y están totalmente plenas, y así vamos a mirar que muchas cartas lo citan, incluyendo la palabra del Evangelio, es decir, la buena nueva no solo es para salvación y vida eterna, eso es básico, pero y fundamental. La buena nueva es toda la doctrina y enseñanza de Cristo plasmada a través también de estas cartas, en donde Dios inspiró por el Espíritu Santo especialmente a Pablo y a otros apóstoles para escribirlas. Gracias a Dios por ello. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Aquí está, estamos hablando de instruir y de enseñar. ¿Sí? ¿Para qué dice aquí? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la capacitación, esta es el adiestramiento, esta es la habilitación que el Señor nos está dando de alguna manera. Vamos ahora más específicamente en las 3 cosas que el Señor Jesús estaba haciendo, ¿sí? Y vamos a ver enseñar, ¿sí? Vamos allá hasta Tito capítulo 1 versículos 11 al 15, y dice ahí de esta manera: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, dice ahí, estamos hablando de Tito 1, 11 al 15, uno de ellos, su propio profeta, les dijo: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ya dejemos de atender mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces está aquí quedando bien claro la palabra del Señor, es que busquemos la enseñanza y corregir lo que no está conforme a la verdad. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos. Primera de Timoteo 4:13, nos regresamos hasta allá.
para confirmar esta idea. Y dice así: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas que le pide a Timoteo: ocuparse de la lectura. Hoy no se está leyendo ni siquiera la palabra de Dios, y a veces leemos la palabra de Dios y es cuando Dios nos revela. Y de la exhortación, es decir, esto está mal, pero no solo te señalo que está mal, sino te digo cómo salir de eso que está mal. Esto tiene que ver con el consejo de Dios, la voluntad determinada por Dios. Y la enseñanza, pues estamos viendo que tenemos que ocuparnos de la enseñanza. Pero ¿cómo vas a ocuparte de la enseñanza si no aprendes, si no lees, si no oras, si no buscas al Señor? Ya esto lo hemos hablado, pero lo volvemos a repetir para que quede consumado. Y vamos también a mirar a 2 de Timoteo 4, 2 al 4. Y vamos hasta allá, 2 de Timoteo 4, 2 al 4, y dice así: que prediques, ¿qué? La palabra. Vuelvo a leerle aquí, 2 de Timoteo 4, 2. Que prediques, ¿qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, ¿sí? Haciendo la obra por la palabra y por el discernir del Espíritu Santo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, es decir, con la palabra de verdad, con la enseñanza de Jesucristo. Esto es lo que nos está hablando. Seguimos: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya estamos en ese tiempo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Son bajo sus deseos carnales y bajo el pensamiento del hombre y bajo la opinión del hombre y bajo su prudencia y no la prudencia de Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque hoy hay muchas cosas que no están siendo predicadas más que como fantasías, como fábulas, y que no tienen que ver con la palabra predicada. ¿De dónde estamos tomando todo esto? Pues estamos tomando todo esto, y no se los di intencionalmente, de Mateo capítulo 11, versículo 1, cuando dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, todo ese capítulo 10 de instrucciones, del cual vimos una parte, a sus 12 discípulos, es decir, a los que quería que fueran verdaderos discípulos de él, se fue allí, ¿qué dice? A enseñar, a predicar a las ciudades de ellos. Entonces, ¿qué? Tres acciones de Jesús a seguir: instruir, enseñar y predicar, ¿sí? ¿Con qué propósito? Sí, para seguir levantando discípulos verdaderos. ¿Para quién? Para nuestra denominación, para nuestra asociación religiosa, para nosotros, no, para Jesús, porque Él es el príncipe de los pastores. Él es el que encabeza la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza que llena de plenitud el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora vamos a seguir adelante y nos bajamos un poquito a Mateo 11. Ya estoy explicando el macizo del poder del evangelio del reino. Versículos 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Estoy leyendo Mateo 11, 2 y 3. Entonces vemos, hay que oír los hechos, hay que ver las obras de Jesús para afirmar nuestra fe, para fortalecer, rompiendo toda duda e incertidumbre. ¿Por qué? Porque estando en la cárcel, Juan tenía su duda y su incertidumbre cuando Dios le había revelado, cuando Cristo fue a bautizarse en aquel lugar donde él estaba bautizando, que había muchas aguas, y que él pudo testificar que él era el Hijo de Dios y que pudo tener esa manifestación del Señor: este es mi Hijo amado, al cual deben oír y en el cual tengo complacencia, ¿sí? Y como en manera corporal, como de paloma, no una paloma, sino vino el Espíritu Santo sobre él. Usted conoce este pasaje y se lo estoy dando. Y vuelvo a repetir esta idea:
Oír los hechos y las obras de Jesús afirman nuestra fe, la fortalecen, rompiendo toda duda e incertidumbre. Y esto es lo que Jesucristo le confirmó, ¿sí? Esto es lo que Jesucristo le confirmó, ¿sí? La obra, vamos a ver entonces qué hemos oído y qué hemos hecho con respecto a las obras de Jesús. Él confirmó, el Señor Jesucristo, su obra, y lo dicho, como Cristo resucitado, ¿sí? Entonces eso fortalece nuestra fe. Vamos hasta allá para ver Hechos 1, 2 al 8. Y vámonos hasta allá para ver que el Señor confirmó sus obras y lo dicho. Y vamos hasta allá a Hechos capítulo 1, versículos 2 al 8. Ya estoy acercándome a la palabra y dice la Escritura así: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces estaba manifestando ciertas obras como el Cristo resucitado, estaba hablando y dando ciertas instrucciones, como aquí vemos, estaba dando ciertas enseñanzas y estaba diciéndoles que no se fueran hasta que recibieran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? Él ya había dicho que enviaría otro Consolador, que no los dejaría huérfanos, y dijo: estas cosas las oísteis de mí. Tenemos que aprender a oír lo que el Señor Jesús quiere que oigamos, oír de sus hechos y ver las obras del Señor Jesucristo. Vamos a seguir. Jesús Nazareno fue considerado, según lo escribe el siervo Lucas, movido del Espíritu Santo, como un varón aprobado por Dios. ¿Y qué le aprobó Dios? Vamos a Hechos 2:22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Estas son las obras, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, es decir, de Jesucristo, como vosotros mismos sabéis. Entonces, esta es la obra, son los hechos de Jesús, y Jesús fue aprobado, o es un varón aprobado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a Hechos 26, 13, 18, porque Jesús sigue testificando y levantando discípulos. Lo hizo cuando estuvo en esta tierra, según Hechos 2:22. Lo hizo recién resucitado, cuando estuvo con pruebas indubitables y dando mandamientos y dando órdenes para que esperasen la promesa del Padre, como todos habían oído. Pero, y después sigue Jesús testificando y levantando discípulos. Claro que lo sigue haciendo. Vamos a dar aplicación diferente en este momento a Hechos 26, 13 al 18. Y vamos hasta allá, y dice la Escritura de esta manera: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Cayeron, para aquellos que no les gusta caer, derribados por el poder de Cristo y por obra de Cristo a través de su Espíritu Santo, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto
he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Es decir, que iba a seguir haciendo esta obra. Jesús sigue testificando y levantando discípulos y se sigue apareciendo, librándote de tu pueblo, dice el versículo 7, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahí está la misión, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esta era la misión, ¿sí? Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús sigue testificando y levantando discípulos, sigue capacitándolos, habilitándolos, adiestrándolos, sigue derramando el poder del evangelio, del reino, sigue en esta hora llenando de habilidades, sigue adiestrando, sigue manifestando su poder. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a regresar, no a regresar, sino a avanzar a Hebreos 2, 1 al 4. Vamos a ver, porque estamos hablando de que el Señor sigue haciendo obra, Él sigue testificando, porque nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Jesucristo no ha muerto. Jesucristo, como algunos lo declararon en los años 70 y 80, no, Jesucristo vive, Él no ha muerto. Él nos sigue llenando de sus obras y de sus manifestaciones. Él nos sigue hablando ahora a través de su Espíritu y de su palabra. Hechos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Estas son las cosas que hemos oído y ya las hemos descrito. No sea que nos deslicemos. Es que el oír, y eso lo veremos más adelante con atención, fortalece la fe y da fe, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque el evangelio del reino tiene la base principal de darnos salvación y vida eterna, ¿sí? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿por quién fue anunciada? Por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Es que los que oyeron entonces se volvieron discípulos y testigos del Señor, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es el testimonio de Dios. Atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios sigue testificando con poder del evangelio del reino. Esto no ha cambiado, al contrario, se ha intensificado. Aprovechemos su poder y autoridad para extender y establecer el reino de Dios y de Jesucristo, tal como lo hicieron los discípulos que fueron levantados por Jesús después de su resurrección y antes de su resurrección, y los que posteriormente siguen siendo levantados como discípulos del Señor Jesucristo, del Cristo glorificado, del Cristo que venció a la muerte, resucitó y está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, como ya lo hemos visto en otras predicaciones. Muy bien, ahora vamos a bajarnos al macizo precisamente que tenemos en lo que ya leímos en Mateo 11, 4 al 6, ¿sí? Y vamos en esta hora a mirar, y lo voy a volver a leer. Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces, sí, de esta manera, lo que dijo Jesús del evangelio del reino y su poder rompió toda duda e incertidumbre e incredulidad, y fortaleció la fe de sus discípulos verdaderos, y lo sigue haciendo, y fue específico en su descripción. Esta verdad nos sacude y nos despierta para venir a expresar un evangelio explosivo bajo el modelo y diseño dado por Jesús, y no por el hombre o por teólogo o por institución humana o religiosa. Esto es inmutable. Abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento y volvamos al poder del evangelio del reino.
Este es el modelo dejado por el Señor Jesús aquí en la palabra leída en Mateo 11, 4 al 6. Vamos a desglosar Mateo 11, 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces es algo muy importante. Id es un imperativo. Jesús hoy nos envía, ¿sí? Y luego dice: testificar por donde quiera de lo que oímos y vemos, de lo que oímos y vemos. El oír la palabra de verdad es fuente de nuestra fe. Ya lo hemos repetido, pero lo volvemos a repetir porque ha habido mucha flojera en estar en la lectura de la palabra, en estar escudriñando las escrituras, en estar escuchando mensajes que tengan en verdad palabra de verdad y sana doctrina. Pero dice Romanos 10:17, ¿sí? La fe viene por el oír. Es necesario que tengamos un corazón dispuesto y un oído dispuesto a oír, ¿sí? Estoy hablando de la primera parte, después citaré la otra parte de Romanos 10:17, parte B. Debemos estar totalmente atentos a la palabra dada por Dios. Vamos, que esto no es de ahora. Esto viene desde esa relación que Dios ha tenido con el hombre. Y vamos al Antiguo Testamento, a Éxodo 15:26, y dijo: si oyereis atentamente, fíjese bien, oír atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído, oiga esto, dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová tu sanador. Aquí son 4 cosas: oír, sí, atentamente, hacer lo recto, dar oído a los mandamientos y guardar todos los estatutos. Ya las hemos aprendido, pero las volvemos a repetir. Estamos hablando que el oír la palabra de verdad es fuente de nuestra fe, sí, y el Señor quiere que estemos oyendo atentos la palabra dada por Dios. Confirmamos esto en Deuteronomio 28, muy conocidos versículos 1 y 2. Y dice: acontecerá que si oyereis, otra vez como oír, atentamente. Sí, esto es lo que en hebreo es el Shema o Shama de Dios. Oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para guardar. No estás oyendo atentamente la palabra de verdad, la palabra de Cristo. Jesús dijo que comunicáramos lo que hemos oído y visto, y se te olvida fácilmente. ¿Por qué no has hecho esto? Es para guardar ahí en tu corazón y en tu mente. Y luego dice: poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Mira, cuando oímos atentamente la palabra del Señor, la sana doctrina y la fe es formada, van a venir sobre nosotros bendiciones y nos van a alcanzar. Pero dice otra vez la condición: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oír es algo muy importante, y Jesús estaba diciéndolo muy claramente, de tal forma en este versículo que estamos estudiando, el 11:4 de Mateo. Seguimos ahora para que veamos un ejemplo, y es conocido, y esto fue dado en las clases de crecimiento espiritual hace tiempo, y es una bendición. Sí, vamos allá al primer libro de Samuel, capítulo 15, 1, y luego capítulo 15, 20 y 23. Y dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel.
Tengamos cuidado, aun si hemos recibido la unción del Santo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Estar atento a la palabra de Dios. Estar atento para que nuestra fe siga fortaleciéndose, confirmándose, afirmándose, y que no nos desviemos de la palabra de Dios y entonces nuestra fe mengüe y se haga poca, o nuestra fe se desvíe hacia otras cosas. Y como dije, a cosas de teólogos, a cosas de hombres, a las cosas que el mundo nos ofrece. Estamos aquí mirando esta preciosa palabra del Señor y vamos ahora a seguir estudiando primer libro de Samuel 15, 20 al 23. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Esta es la posición que toman muchos. No es que yo sí he oído con atención y aparte sí la estoy poniendo por obra, sí he obedecido la voz de Dios. Analiza bien cómo es que tú estás procesando el oír, si estás oyendo con atención, si estás guardando y si estás siendo literalmente obediente. Y no digas que has obedecido, no digamos que hemos obedecido cuando nuestra obediencia a lo mejor ha sido parcial, y eso no es agradable a Dios. Vuelvo a leer el 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Es decir, estoy cumpliendo los propósitos, estoy cumpliendo el envío, la misión, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero si usted hubiera leído la porción anterior, el Señor le dijo que oyera atentamente y que no debía traer al rey Agag con vida, debía de haberlo matado y destruido. Esa era la orden de Dios. Seguimos leyendo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Acuérdese que cuando algo por Dios es declarado anatema, de él son las primicias. ¿Por qué iban a tomar de esa anatema si era del Señor? Dios había mandado que destruyeran aún ovejas y vacas para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ya desde ahí es tu Dios, no nuestro Dios, no mi Dios. Sí, esto vino a ser desaprobado. Versículo 22, estamos narrando una triste historia y se repite esta triste historia en el pueblo de Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Veamos hoy esta pandemia y la disciplina y el juicio de Dios, como hemos enseñado otras veces, nos ha quitado la congregación de los santos. ¿Para qué era la congregación de los santos? Para adorar en espíritu y en verdad, para buscar al Señor en oración, para buscar aprender y oír atentamente la voz de Dios y escudriñar y aprender más de la enseñanza de Cristo a través de la escuela dominical o la escuela de crecimiento espiritual, como ha sido llamada actualmente por nosotros, de la predicación, de enseñar a nuestros niños: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero esto no le ha importado a los santos, no le ha importado a los padres que tienen responsabilidad con sus hijos para que levanten una descendencia para Dios. No les ha importado también a los que son los pastores y los maestros, porque no están enseñando la palabra de Dios, no están ocupándose de la lectura, de la exhortación y de la predicación, como ya vimos, y entonces están queriendo ofrecer al Señor sacrificios extraños. Y dice el Señor que no le interesan los sacrificios extraños, sino que el Señor quiere que se obedezca su palabra.
Sí, aquí es claro que el Señor dice que mejor es obedecer y que obedecer es mejor, dice directamente, y prestar atención, es decir, poner atención. Jesucristo estaba diciendo que fuéramos y que fueran a testificarle a Juan lo que habían oído y visto. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Veamos la disciplina del Señor. Tú desechas la palabra de verdad, tú desechas la sana doctrina, entonces estás en peligro que Dios te deseche, porque no has puesto tu oído a disposición del Señor, no has puesto oír con atención, no has guardado, no has obedecido, no has puesto por obra la palabra del Señor. Qué triste condición es la que tenemos. Sí, es tiempo de corregir nuestra manera de oír, de atender y de obedecer la palabra del Señor. Si ahí está, obedézcala. Cuántas cosas señalamos en el mensaje anterior que están escritas en la palabra del Señor y las oyen, sí, pero no atienden, no guardan y no obedecen la palabra del Señor y quieren la bendición del Señor, no la van a tener porque han desechado la palabra de Dios. También Dios los va a desechar, no nosotros, porque a nosotros no nos toca juzgar esas cosas, sino al Señor es el que le toca juzgar estas cosas. Vamos a dejar ahí y vamos a tener esta idea. El ver las obras hechas por el Señor Jesús confirma y fundamenta nuestra fe en el poder de Dios. Nuestra esperanza y nuestra confianza es irrompible como línea de vida. La dependencia sobre la persona de Jesucristo como Dios y Señor, entonces se vuelve plena. Vamos allá a ese pasaje que también para mí es trascendente, de Romanos capítulo 15, versículo 13. Vamos hasta allá y vamos a leer. Es un pasaje muy conocido y dice la Escritura: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, porque recuerde que el según Hebreos 11 es pues la fe, sí, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora le vas a ver sabroso esto: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? En el creer. Esto habla de fe, esto habla de confianza en el Señor y en su palabra, para que abundéis en la esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Esto dice Romanos 15:13. ¿Y qué dice? Es el evangelio dado a los tesalonicenses, que probaban todo lo hablado. En primer libro de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice: pues nuestro evangelio, es decir, el evangelio es de cada uno de nosotros y se vuelve también parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. Por eso podemos decir, pues nuestro evangelio, la buena nueva, este evangelio que me estamos diciendo, que el poder del evangelio en el reino y en el establecimiento del reino de Dios es grande. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, ya basta de que esté llegando en palabras, sino también en poder. Aquí lo confirma, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, es decir, en fe, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Queda confirmado todo esto. Regresamos ahora allá a Mateo 11 y vamos a mirar versículos 5 y 6. Ya hablamos de que Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Ahora vamos a hablar del poder del evangelio del reino. Ya este es parte del macizo del mensaje. Los ciegos, dice el versículo 5 y 6 del evangelio de Mateo 11, los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos pues a desglosar todo esto. Aquí hay 7 cosas que se habla: el poder para ver y para volver la vista a los ciegos ven. Luego tenemos los cojos andan, y luego los leprosos son limpiados, luego los sordos oyen, los muertos, luego 5, los muertos son resucitados, sí, y de esta manera el Señor es glorificado, sí. Y vamos entonces a seguir viendo. Y 6, a los pobres es anunciado el evangelio. Y 7, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Aquí habla de 7 cosas que nos llevan al evangelio de poder, a un evangelio perfecto, a un evangelio pleno, a un evangelio completo, como sigue. Y vamos a analizarlo. Entonces aquí la primera parte dice: los ciegos ven. Poder del evangelio para que el reino de Dios se establezca, para ver y para volver la vista. Los ciegos ven. Vamos, que esto ya era algo que el Señor había hecho, y de esto el Señor había testificado. El Señor nos quería que volviéramos y que comprobáramos que lo que Él dijo y lo que Él hizo ya eran obras totalmente confirmadas, no históricas, porque el Señor Jesucristo no es histórico, Él sigue haciendo lo mismo. Vamos a Mateo 9, miren nada más, versículo 27 al 30. Y dice la escritura de esta manera: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Entonces el Señor le estaba diciendo: confirma tu fe, Juan, no dudes. Sí soy el Cristo, sí soy el Mesías, sí lo soy, sí soy el Hijo de Dios, sí soy el Hijo del Hombre, sí soy Dios encarnado, sí yo soy de ese que oíste, que el Padre se iba a complacer en mí, y que cuando el Espíritu Santo vino en manera corporal como de paloma, tú fuiste el que me bajaste a las aguas para que se cumpliese la ley. Los ciegos ven, los ciegos ven, los ciegos ven. Nos bajamos para seguir ahora mirando el siguiente. Y 2 dice: los cojos andan. Los cojos andan. Vamos a ver esta palabra. Ahora nos regresamos a Mateo 8, ¿sí? Y vamos a ver versículos 6 y 13. Dice así Mateo 8, 6: y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. La sanidad del siervo del centurión, él estaba paralítico. Otra manera de decir es: los cojos andan. Vamos a seguir ahora Mateo 9 del 1 al 8, cosas que ya Jesús había pronunciado, había dicho y había ordenado, y que fueron hechas. Dice Mateo 9 del 1 al 8: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Se refiere a la ciudad de Capernaum.
Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, acuérdese que él obró por esa fe intercesora, también le llaman la fe de amigos. Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Que es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Es decir, él estaba paralítico por causa de pecado. Y ahora dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, tal autoridad, tal potestad. Los cojos andan, los cojos andan. Regresamos, que estamos comprobando que lo que dijo Jesús ya estaba testificado. El poder del evangelio del reino había sido manifestado a través de la palabra de Cristo y de las obras de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora dice: los leprosos son limpiados. Esto también ya había sido hecho, los leprosos son limpiados. Vamos ahora a Mateo 8 del 1 al 4, regresamos, y esto ya lo habíamos visto. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme, porque él necesitaba ser limpiado. Era una plaga, eso era una peste, como hoy está aconteciendo en este México y en el mundo. Jesús extendió la mano y le tocó, y diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. El Señor Jesús no tuvo temor, porque no podías tocar al leproso y él lo tocó. Oh, si estamos llenos de la autoridad de Cristo, en su nombre, y del poder de Dios por su Espíritu Santo, entonces podemos hacer esta clase de acciones que podríamos llamar atrevidas y que van a traer resultados. Necesitamos una fe que camine y un poder que se manifieste. Vuelvo a leer 8, 3 y 4. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Esto es el testimonio, y el testimonio es de lo que el Señor Jesús habló e hizo. Vamos a seguir adelante. Vamos ahí: ciegos ven 1, cojos andan 2, los leprosos limpiados 3, los sordos oyen, los sordos oyen. Regresamos y ahora vamos a tomar, vamos a ir a Marcos para que veamos esto. Y Marcos 7, 31 al 37 está narrado ahí, y vamos allá hasta Marcos 7, 31 al 37. Y dice la escritura de esta manera: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaron, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Los sordos oyen. Normalmente el que es sordo es mudo, y por eso se les dice sordomudos. Marcos 9:25. Vamos aquí adelante.
Y dice la escritura así. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndolo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. En Marcos 7, 31 al 37 vemos que había un daño de carácter físico corporal y el Señor le libertó de la sordera y hubo una sanidad y un milagro ahí y de la mudez y vino a hablar. Pero aquí se nos está hablando que sordo y mudo era así por un espíritu, ¿sí? Dice ahí el 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto, ¿sí? Está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces vemos que en este caso, porque algunos dirán en el capítulo 10 de Mateo y en Lucas 9, 1 y 2, el Señor Jesucristo, y vamos a leerlo, dijo, ¿verdad?, que ellos pues debían de echar fuera demonios, ¿sí? Y esto es lo que ordenó el Señor. Vamos allá a Lucas 9:1 para que comprobemos esto, y porque algunos dirán: ¿por qué aquí el Señor Jesucristo no citó el echar fuera demonios? No era necesario, porque muchas cosas de estas eran obra de los demonios, de los espíritus inmundos. Y dice Lucas 9:1 y 2, y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, ¿sí? O sea, las causadas por los demonios, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Estos eran enfermedades corporales, enfermedades físicas, y aquí los separa. Pero vamos allá a Mateo para que usted recuerde lo que estuvimos predicando la vez pasada, y vamos allá hasta Mateo capítulo 10 y vamos allá para que de esta manera usted se goce. Versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Ahí está la obra del Señor. No estaba olvidando aquí al decir estas 7 cosas, pero aquí está diciendo que muchas enfermedades vienen por causa de los espíritus inmundos, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, es decir, tenemos autoridad para echar fuera demonios en el caso de opresiones, en el caso de posesiones, y si han traído alguna como causa de su presencia ahí en ese cuerpo, enfermedad, y les han manifestado en este caso sordera y mudez, y al echar fuera quedan libres de esto que les ataba. Y el Señor, por el echar fuera demonios, no solo los libera o los liberta de los demonios, sino los sana de esa consecuencia que trajo esa enfermedad. Pero hay necesidad que tengamos fe y poder de Dios para sanar enfermedades físicas o corporales, como lo vimos en Marcos 7, 31 al 37. Muy bien, regresamos a Mateo 11. Ahora contamos: los ciegos ven 1, los cojos andan 2, los leprosos son limpiados 3, los sordos oyen 4. Ahora 5, los muertos son resucitados. Los muertos son resucitados. Este es el poder del evangelio. Vamos a regresar a Mateo capítulo 9, versículos 18 y 24 al 26. Y dice así: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Vea la fe de este hombre principal. Y esto nos está hablando de que este era un jefe, y que este hombre era
un jefe de la sinagoga. Vamos a ver ahora versículos, estoy hablando de los muertos son resucitados, versículos 24 al 26. Y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, del Señor Jesús, como muchos hoy se pueden burlar del poder que el Señor quiere que expresemos en la predicación del Evangelio del Reino. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, ¿sí? Porque su padre habría creído: mi hija acaba de morir, dice el 18, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se difundió, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a ver aquella resurrección de su amigo Lázaro, y esto se encuentra en Juan capítulo 12 del 1, el 9 y 17 al 19. Entonces vamos hasta allá, 12:1, y dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Eso está narrado en el capítulo 11, y aquí ya está testificada esta obra de Cristo, esta obra de que los muertos son resucitados. Versículo 9, y dice ahí: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Este era un testimonio vivo de un evangelio de poder, del evangelio del reino con poder, con demostración del Espíritu y de poder, de un evangelio, de una fe que obra, y que estas obras quedan claramente demostradas. Seguimos leyendo versículos 17 al 19. Y daban testimonio la gente, sí, de lo que habían oído y visto, que estaba con él, la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. O sea, los que vieron y oyeron lo que hizo Jesús en el sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. El resucitar muertos es una señal. Versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Oh, quisiéramos que el mundo se fuera tras Jesucristo a causa del poder del evangelio y de la autoridad del nombre de Cristo y de la manifestación de la persona del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto no solo lo hizo con esta niña, ni lo hizo con su amigo Lázaro. También el mismo Jesús resucitó. Él puso su vida y dijo: yo tengo poder para ponerla y poder para tomarla. Vamos a regresar a Mateo, y vamos ahora hasta la parte final de Mateo, al capítulo 27, versículos 63 y 64, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Qué tremenda obra hicieron estos, creyendo que iban a perjudicar el testimonio de un Jesús resucitado y el poder para resucitar muertos que tenemos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Aunque hayan puesto esos candados, aunque hayan puesto esos estorbos, luego fueron vueltos en testimonio, porque el Señor de todos modos resucitó. Veamos Mateo 28, 6 y 7. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho.
Acuérdense que fueron María Magdalena y la otra María, y que el ángel del Señor les testificó y les dijo esto: bendito sea el nombre del Señor. Entonces vimos, los muertos son resucitados. Nos regresamos a Mateo y volvemos a contar. Los ciegos ven, 1, los cojos andan, 2, los leprosos son limpiados, 3, los sordos oyen, 4, los muertos son resucitados, 5, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. A los pobres es anunciado el evangelio. Vamos a Mateo 5:3, y este es el inicio del mensaje del sermón del monte o de la montaña de las bienaventuranzas, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre se está refiriendo a los pobres en espíritu, y están incluidos los pobres socialmente, los pobres de recursos, pero el Señor se refiere a que a los pobres es anunciado el evangelio. Nadie delante del Señor tenemos abundancia de espíritu. Él es el que es abundante en espíritu. Nosotros somos pobres en espíritu. Vamos a Mateo 9:35, vamos hasta allá, y dice la escritura así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y, amado hermano, en las sinagogas pues estaba gente acomodada, en el sentido de que ahí estaban los fariseos y los saduceos y los escribas y los herodianos y los principales, es decir, los ancianos, los que pertenecían al Sanedrín. Ahí estaban, y el Señor les estaba predicando el evangelio, porque así es escrito: a los pobres es anunciado el evangelio. Qué miseria tenemos nosotros los seres humanos. Regresamos ahí a lo que ya hemos leído en Lucas 4:18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Otra vez somos pobres en el Espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ahí habla de 7 cosas que tenemos toda una predicación, y para entender todo esto, las buenas nuevas a los pobres en espíritu. No hay nadie que pueda decir que es rico en espíritu. Esto es obra del Señor en nosotros, y a predicar el año agradable del Señor. Esto tiene que ver allá, como lo enseñamos en 2 de Corintios capítulo 6, que es el año aceptable, la gracia del Señor sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Por ello vamos y lo confirmamos en Lucas 9, 2 y 6. Y ya hemos hablado de este versículo bastante, pero le damos diversos enfoques. Y dice: y envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6, y dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. A todos los se les predica el evangelio, porque todos somos pobres en espíritu, porque es a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí está bien claro lo que hacían los discípulos. Esto continúa a través de los verdaderos discípulos. Vamos allá a Marcos 16:15, dándole otra aplicación, y nos regresamos un poquito, y dice: y les dijo el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el evangelio del poder abierto a los pobres, que es anunciado la buena nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos mirando que el Señor dijo: lo van a continuar mis discípulos. Yo lo hice, pero mis discípulos verdaderos lo van a hacer. Vamos a Romanos para confirmar esto, a Romanos, y es muy conocido de ustedes, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, otra vez la buena nueva, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
y también en Primera de Tesalonicenses que hemos estado usando. Vamos hasta allá al capítulo 2, versículos 2 al 8, y vamos a mirar qué nos dice allá esta carta. Y dice así, Primera Tesalonicenses, lo volvemos a repetir para no fallar, sí, versículos 2 al 8. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, eso le hace falta a muchos, ni encubrimos avaricia, sí, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, también le hace falta mucho, están llenos de soberbia, algunos que dicen predicar el evangelio, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este es el verdadero corazón cuando nosotros queremos predicar, ¿sí?, el evangelio y anunciar el evangelio a los pobres. Aquí está. Y terminamos con este estudio. Ahora vamos al versículo 6. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Vamos a Mateo 10. Y todo esto ya lo había enseñado el Señor Jesucristo. Y nos vamos a Mateo 10, al Mateo 10, versículo 32 y 33. Y dice ahí, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Leemos ahí a lo que se refiere, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque muchos hayan tropiezo y se avergüenzan del Señor en él. Lucas 12, 8 y 9. Vamos hasta allá al Evangelio de Lucas 12, 8 y 9. Y dice la Escritura así: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Aquí hay diferencia. Uno era delante del Padre de Dios y otro ahora de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Es decir, allá en el cielo, en la presencia del Padre y de aún ahora de Jesucristo y de los ángeles de Dios. Sí, vamos a Primera de Pedro, porque estamos dejando bien claro que no vengamos a tropezar, ¿verdad? Así como dice aquí, bienaventurados los que no tienen tropiezo en mí. Seamos supremamente bendecidos que no hallemos tropiezo en Jesucristo. Vamos ahora hasta Primera de Pedro 2, 6 al 8 y nos acercamos a esa epístola de mucha bendición. Y dice la Escritura así, dice así: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sí, y nos regresamos hasta Isaías para completar esta idea, capítulo 8, versículos 10 al 16, y vamos hasta allá. A este pasaje, este capítulo lo hemos usado, pero ahora lo quiero usar más completo. Y dice ahí, Isaías 8, 10 al 16: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, es decir, un pueblo que considera
que la obra de Dios y la palabra de Dios, y en este caso la obra del Mesías, es tropiezo, ¿sí? Y tropiezo la persona de Jesucristo. Dice ahí, sí, no llaméis conspiración a estas cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Que Dios te acabe de explicar. Concluimos. Abandonemos la miseria del evangelio que practicamos. Es tiempo de oír la palabra de Dios dada por nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, y alinear nuestra enseñanza, predicación y ministración al modelo dado por Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Agradecemos esta palabra y la confirmamos. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón porque decimos llevar tu nombre y no estamos demostrando el poder ni la autoridad ni la unción que tú testificaste. No estamos parándonos en tus enseñanzas, ni en tu predicación, ni en tu ministración. Qué lejos estamos de representar como discípulos a ti, Señor Jesús, como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el que resucitó y ha de venir por nosotros. Gracias porque hemos entendido tu llamado, pero queremos seguir tus instrucciones, tus enseñanzas. Adiéstranos, Señor, capacítanos con el poder que viene a través de la persona del Espíritu Santo y danos autoridad por la fe en el nombre que tú has dejado, el nombre glorioso de Jesucristo, habilitándonos y equipándonos para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y dolencias y para predicar el evangelio del reino para salvación y vida eterna de aquellos que son pobres en el espíritu. Señor, que cumplamos nuestros propósitos y la misión a que nos has enviado, y de esta manera rompamos esa miserable manera de compartir el evangelio pobre, muy pobre. Oh Señor, ten misericordia, y queremos cambiar y ser verdaderos discípulos para mostrar a este mundo incrédulo que nuestra palabra y nuestra predicación es con demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios, y con plena autoridad de fe en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora vamos a ministrar precisamente, Señor, queremos andar en el poder del Evangelio del Reino y usando con toda autoridad el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea en esta hora la necesidad, si sea necesario echar fuera demonios porque hay alguna enfermedad que venga por causa de esto, o las opresiones dando libertad a los oprimidos para el diablo, o obrando en fe y en el poder del Espíritu Santo para sanar enfermedad. Y también, Señor, no solo para romper la pobreza espiritual y moral, sino cualquier pobreza que quiera venir a nosotros como resultado de esa pobreza espiritual y moral. Y tú, Señor, como has dicho, nos prosperes en todo y abras las ventanas de los cielos. Yo te ruego que esto sea hecho en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Si tenemos que atar al hombre fuerte y echar fuera demonios de la vida de los santos y de tus siervos, así lo hacemos. Límpianos, sánanos, sálvanos, Señor. Y si es, Señor, también esta limpieza y esta sanidad y esta salvación a causa de daños en nuestro cuerpo, que algunos pudieran haber venido por pecados y otros por la gloria de Dios, sea esto hecho. En el nombre de Jesús tomamos fe y ministramos en el poder del Espíritu Santo, librándonos de la potestad de las tinieblas, liberándonos y echando fuera demonios si han traído enfermedad y daño. Y si no, si es
para que nuestros pecados sean perdonados. Límpianos en tu sangre y límpianos y sánanos y sálvanos. Y si es para la gloria de tu nombre, Señor Jesucristo, no porque haya presencia de demonios o porque haya en esta hora alguna enfermedad a causa del pecado, Señor, también límpianos, sánanos, sálvanos, Señor. Y también, Señor, para que tú traigas en esta hora la apertura del cielo y llenes nuestra mano y nos bendigas en medio de este mundo y de este juicio que tienes sobre las naciones y aún sobre México, que seamos la excepción. Y Señor, tú, Señor, rompas todo afán y nos den pan para comer y agua para beber y bebida, y sacies nuestra hambre y nuestra sed, y nos des vestido para vestir, y nos des habitación, y nos des, Señor, para transportarnos, y nos des, Señor, aún añadiduras, porque tú has dicho que no estemos afanosos, que cada día trae su afán, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Creemos tu palabra y honramos tu palabra y declaramos que tu testimonio, lo que tú, Señor, has hablado y hemos oído, ha fortalecido nuestra fe. Y como dice ahí Romanos 10:17, que no lo completes en esta hora, la fe viene por el oír, y queremos hacerlo con atención y por la palabra. La fe viene por oír y por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Fundamenta nuestra fe en el poder de Dios, y que la fuente de nuestra fe sea oír tu palabra, oh Señor, firme. Sí, Señor, gracias, Señor, por todo ello. Cúmplase tu palabra en esta hora, y seamos en esta hora libertados, y seamos, Señor, limpiados y sanados, y seamos, Señor, salvados, y sea quitada de nosotros toda plaga, y sea quitada toda pobreza espiritual, moral y económica. En el nombre de Jesucristo sea esta administración así, de forma integral, por la fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Amén. Que la gracia de Dios, el amor sea con nosotros. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros, porque los que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Así bendícenos esta semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.